Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a mirar, vamos a continuar sobre nuestros pasos que hemos venido todos estos jueves. Apenas estamos introduciéndonos, estamos en la parte introductoria, estamos introduciéndonos, hermanos, en el tema de las iniquidades del alma. Aprender lo que es el alma, aprender a conocer nuestra alma y aprender a conocer en dónde hay iniquidades, desequilibrios en nuestra alma y cómo tratamos esos desequilibrios bíblicamente. Entonces vamos a mirar. Amén, gracias. Vamos a mirar, entonces vamos a empezar. Aquí retomamos renovando el alma. Creo que esta es nuestra quinta entrega. Hoy vamos a hablar sobre la desalinealidad del alma. Para poder comprender esto de la desalinealidad del alma, vamos a ver que la vida biológica, como ya hemos estudiado aquí, en el original, en el griego se dice nefesh, la vida biológica, alma biológica, se descontroló y la vida almática, la neshama, que es el alma inmortal, se desalineó, ya que el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, comprimiendo y haciendo sutil la energía espiritual. Les pido que no le tengan miedo a esa palabra energía. Es una palabra que aparece en la Biblia, no en las Biblias traducidas, pero en el original, en el griego, aparece la palabra energos. De ahí viene la palabra energía. Lo que pasa es que nuestras Biblias en español, la Reina y Valera, por ejemplo, traduce como poder, ¿no? Poder, pero viene en algunas ocasiones, esa palabra poder viene de la palabra griega energos. Tampoco podemos ignorar que todo lo que ha sido creado está creado por energía y contiene energía, ya que todo lo creado está formado de átomos. Ustedes saben que los átomos son la unidad de la energía. Bien, hay una energía espiritual. Mire, este es el paradigma que hemos tenido en el inconsciente colectivo del pecado en el Edén, ¿verdad? Eva entregando el fruto prohibido a Adán. Y se ha dicho, yo no sé de dónde, quién lo sacó y se popularizó tanto, que era una manzana. Ya sabemos científicamente, los hermanos ya saben, ¿verdad? Científicamente comprobado cuál es el fruto prohibido, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Alguien se acuerda? No se acuerdan, no, hermano. Ya no se acuerdan. Ya, pero está comprobado científicamente. El fruto prohibido es el mango. Acuérdese, el mango, claro, el mango. Por eso las mujeres mangonean. Pero es un chiste. No le vaya a dar jugo de mango a su esposo, porque mejor dicho. Pero bueno, es un paradigma esto de la manzana. Para poder entender, ahí detrás de eso hay una historia de amor en la Biblia hermosa. Mírela. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esa última frase, comió así como ella, ahí está la clave. Yo quiero que usted use su imaginación, claro, direccionada por la palabra de Dios, porque la imaginación sin dirección es peligrosa. Imagine a Adán, porque Eva habló con la serpiente, pero ella estaba sola. No sabemos qué estaba haciendo Adán. Cuando Eva viene con el fruto prohibido, ya Adán ve que ella viene con el fruto prohibido. Adán sabe que ella comió ya de ese fruto. Adán no era caído del zarzo, Adán era muy inteligente, por supuesto, Eva también, pero Adán, al ver que su esposa, su mujer, traía el fruto prohibido, él supo que ella ya había comido
Por lo tanto, la muerte ya había entrado en ella. Y cuando se dice en la Biblia que Adán comió así como ella, ¿qué quiere decir? Que Adán no pudo con la idea de que su esposa, su media naranja, su mujer salida de su costado, moriría y él no moriría. Así que ahí hay una demostración de amor. Adán amaba tanto a Eva que no pudo dejarla morir sola, que él murió también con ella. Por eso comió así como ella. Y esto es muy probable que el apóstol San Pablo lo haya entendido así, porque él en Efesios escribe, Efesios 5:25: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él amó a la iglesia y se entregó. La iglesia es la esposa de Cristo y se entregó a sí mismo por ella. A sí mismo por ella. Lo mismo que Adán comió así como ella. Y ustedes sabrán que también Pablo desarrolla este tema de Cristo como el postrer Adán, ¿verdad? Lo desarrolla el tema como el postrer Adán. Entonces el primer Adán entra en un sueño profundo para que de su costado Dios abre su costado, saca la costilla y de ahí hace a su mujer. Y el postrer Adán en el sueño profundo también de la muerte en la cruz, también su costado fue abierto y de su costado sale agua y sangre. Ustedes saben que eso representa el nuevo nacimiento, la nueva criatura, la nueva creación. Porque en un nacimiento natural, ¿qué sale? Agua. Cuando la mujer revienta la fuente, es señal de que ya viene el nacimiento. Y una vez nace el bebé también viene sangre. Agua y sangre, sangre y agua. Es un símbolo de la nueva creación en Cristo, gracias al postrer Adán. Y esa nueva creación viene a ser la iglesia. Y la iglesia viene a ser la esposa de Cristo. Entonces Adán se vuelve figura de Cristo y del amor que se entrega por su esposa. Veamos, para entender la desalinealidad, veamos primero lo que es la linealidad, ¿no? Veámoslo. Aquí esta gráfica lo que muestra: el círculo externo de color rojo representa el cuerpo, el círculo intermedio de azul claro representa el alma y el círculo más interno representa al espíritu. Así hubo de haber sido creado, formado, hecho Adán. Adán tenía una linealidad en respecto a su corporeidad, respecto a su alma y respecto a su espíritu. Era lineal, es decir, no había ninguna desalinealidad en él. Lo único que tenía que hacer Adán era crecer espiritual y almáticamente. Ya sabemos que corporalmente él fue hecho adulto, pero su alma y su espíritu, él era un niño. No quiere decir que fuera ignorante, no. Cuando se ha dicho que es inocencia, está diciendo que es inmaduro. Le faltaba madurar espiritual y almáticamente. ¿Cómo iba a madurar Adán? A través de su relación con su creador. Pero esto, el que yo haya hecho un círculo más pequeño que el otro, no indica que era menor, sino que es para comprobar la linealidad. Ahora, después del pecado vino la desalinealidad. Una vez que comen del fruto del árbol prohibido, viene la desalinealidad. Y aquí en esta gráfica encontramos que el cuerpo, también representado por el círculo exterior de color rojo, y dentro encontramos esta esfera amarilla que representa el espíritu, pero el alma ya desalineada en sus 4 facetas: en el intelecto, la conciencia, las emociones y la voluntad. Hubo una desalinealidad. Y entre más se desalinea el alma en el ser humano, ocurre esto: se reduce, se sutiliza al espíritu. El espíritu queda confinado a un espacio ínfimo dentro de nuestras actividades. Entonces la actividad del ser humano, una vez ya caído,
pecaminoso, con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere el ser humano? Satisfacer las necesidades y los deseos de la carne y del alma, ¿no? Las acciones que nosotros hacemos, invertimos el tiempo, el esfuerzo para satisfacer las necesidades corpóreas y las necesidades del alma o los deseos del alma, sin entender, sin tener muy claro que el alma está desalineada y el espíritu está muy sutilizado. Y es difícil que el espíritu se abra paso mientras el alma permanezca en ese estado. Ahora, ¿podemos volver a alinear el alma como Adán? No. Pero podemos hacer un trabajo de alineación, si se me permite, ¿no? Hacer un trabajo de renovación en el alma. Cuando vayamos renovando el alma comienza a integrarse un poco más y por lo tanto el espíritu va a tener más crecimiento. Ejemplos de personajes bíblicos desalineados. Y voy a tomar un ejemplo bíblico, hay muchos, pero voy a tomar un ejemplo para hablar de cada una de las facetas del alma. Recuerde, las facetas del alma son 4. Hay algunos maestros bíblicos, hay teólogos que enseñan que la conciencia es algo del espíritu. La verdad que cuando uno estudia los textos de la Biblia encuentra que el alma tiene que ver con el espíritu, por supuesto, pero el alma es una faceta examinadora. Ahora vamos a ver una gráfica que nos ayudará a entender esto. Quiero que veamos ejemplos bíblicos de la desalinealidad en el alma. En el aspecto intelectual tenemos Tomás. Tomás es el ejemplo de una persona desalineada en su intelecto. Juan capítulo 20 versos 24 y 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Él era un racionalista realmente. Tomás todo lo quería verificar. Tomás quería la evidencia palpable, tangible de los hechos. Necesitaba que la razón pudiera evidenciar algún acontecimiento. A pesar de que Jesús ya les había dicho con anterioridad que iba a morir, que lo iban a matar, pero que al tercer día iba a resucitar. Y ahora, estando ellos reunidos, descontado Tomás, dice ahí el texto que Tomás no estaba, aparece Jesús en medio de los discípulos. Y luego los discípulos le cuentan a Tomás que habían visto a Jesús resucitado. Y él dice: no, si yo no metiere mis dedos en sus manos y mi mano en su costado, no creeré. Ahora, el racionalismo, no podemos desvincular la razón, hermano, de la fe. La fe nuestra va más allá de la razón, pero nuestra fe no es irracional. El problema es cuando nos volvemos demasiado racionalistas, cuando a todo le ponemos mente, cuando a todo le ponemos lógica, porque las cosas de Dios van más allá de nuestra lógica, van más allá de nuestro entendimiento. ¿Me doy a entender? Pero no es malo ser racionalista. Cuando se es demasiado racionalista, cuando nuestro único motor para hacer las cosas es la razón, vienen complicaciones almáticas y también espirituales, de verdad. De hecho, viene la incredulidad, y la incredulidad es una opresión en el alma, es una impiedad, así lo llama la Biblia. Una impiedad es una opresión en el alma que ata un desequilibrio o varios desequilibrios en nuestra alma. Eso lo vamos a aprender más adelante. Por ejemplo, en ese mismo capítulo, pero en los versos 26 y 27, mire lo que pasó. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado,
y no seas incrédulo, sino creyente. Y no seas incrédulo. Vea, está bien, Tomás, que quieras tener las pruebas palpables, tangibles, está bien que quieras razonarlo, pero ya cuando te vas a ese extremo, cuando la razón le gana a la fe, entonces tú eres un incrédulo. Dice, no seas incrédulo, sino creyente, creyente. Ahora, la incredulidad, ustedes recordarán, en una ocasión, lo citamos aquí de memoria, no está en las notas, pero se me ocurre decirlo ahorita. Ustedes recordarán que después de la transfiguración, el Señor Jesús viene bajando del monte de la transfiguración con Jacobo, con Juan su hermano y con Simón Pedro. Pero los otros discípulos están abajo en el valle reprendiendo un espíritu en un muchacho y no lo habían podido echar fuera. Entonces cuando Jesús viene y ve que la multitud está ahí, están discutiendo con los discípulos, el Señor pregunta, ¿qué discutís? Y sale uno de en medio de la multitud, que era el padre de ese muchacho, y dice, Señor, es que mi hijo es atormentado por un demonio y lo he traído a tus discípulos, pero tus discípulos no han podido hacer nada. Entonces el Señor le dice al padre del muchacho, ¿cuánto hace que le ocurre esto? Dice, desde que era un niño, a veces el espíritu lo toma y lo tira al fuego, a veces lo tira al agua y lo quiere matar. Señor, le dice el padre del joven, Señor, si tú puedes ayudarnos, ten misericordia de nosotros. El Señor le contesta, me parece interesante cómo contesta el Señor. Le dice, bueno, tú me estás preguntando que si yo puedo ayudarte. No, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿puedes tú creer? Yo puedo ayudarte, claro que sí, pero ¿puedes tú puedes creer? Porque para el que cree, todo le es posible. Es decir, esas palabras están diciendo, mira, si tú creyeras, tú no necesitarías que yo estuviera aquí en presencia corporal visible, porque para el que cree, todo le es posible. Y luego le dice a los discípulos, traédmelo. El Señor reprende al demonio y el demonio se va y el joven queda libre. Luego el Señor se va, sus discípulos detrás, y le preguntan, Señor, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Y el Señor le contesta, por vuestra poca fe. Ahora, si revisamos el texto, también dice que el Señor reprende a la multitud y dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Generación incrédula. Y cuando le dice a los discípulos, por vuestra poca fe, porque este género, ¿cuál género? La incredulidad. No el demonio. Los demonios no se generan. No hay familias de demonios, que el demonio con la demonia y vinieron los demoniecitos. No se generan. El Señor no está hablando de la generación de los demonios. No, porque ellos no se generan. Él acababa de decirle a la multitud, generación, ustedes son la generación, ¿qué? Incrédula. Y cuando Él les explica a los discípulos, por vuestra poca fe, pero es que este género o esta generación, este género de incredulidad, con nada puede salir, sino con ayuno y oración. ¿Por qué el ayuno y la oración? Porque la incredulidad es una impiedad, una opresión. Y eso solo se puede resolver con el ayuno. Usted puede revisar Isaías 58. ¿No es el ayuno que yo escogí? Que desatéis toda ligadura de impiedad. Por ejemplo, el ayuno es soltar las ligaduras de impiedad. La impiedad, lo que oprime, lo que no nos deja creer. Por eso el Señor le dice, no seas incrédulo, Tomás, sé creyente. Ahora, era un problema del intelecto. Vamos a tomar otro ejemplo. El verso 28, perdón. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Eso lo dijo una vez después de que metió la mano en el costado y los dedos en las manos. ¿Sí me voy a entender? Ahora sí creyó. ¡Ay! Señor mío, Dios mío. El tremendo del Tomás. Ahora,
una desalinealidad en las emociones, nuestro ejemplo es Pedro, el buen Pedrito. Vamos a mirar Mateo 26, verso 35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermanos, ya sabemos que él lo negó 3 veces, ¿sí o no? Había dicho que no. Ahora, note, y todos los discípulos dijeron lo mismo, pero es que el que toma la iniciativa fue Pedro. Pedro, emocionalista, él siempre metía la pata. Hablaba por su emoción, hablaba y después pensaba. El Señor a cada rato le tocaba corregir a Pedro. En esta ocasión, usted seguirá leyendo los versículos que siguen, y ahí dice: de cierto te digo que hoy mismo, esta misma noche, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2. En otra ocasión, que el Señor está anunciando su muerte, ¿no? Ahora que lleguemos a Jerusalén, al Hijo del Hombre lo van a arrestar, lo van a matar, y al 3er día va a resucitar. Y Pedro dice: Señor, no, ten misericordia de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Ay, Pedrito, apártate de mí, Satanás, porque me eres de estorbo, le contestó el Señor. Porque el plan no era evitar la cruz, el plan era ir a la cruz. Bienvenidos, pastores. Un problema de voluntad. El ejemplo que tomamos es Saúl. Primer libro de Samuel 15, del 18 al 20. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Aquí, ¿qué está ocurriendo? Samuel, el profeta, está reclamándole a Saúl, el rey, ¿por qué no obedeció la voz de Dios? Y el tremendo de Saúl, con un problema de voluntad, era voluntarioso. Él le dice: no, ¿cómo así que no? No, antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿Cuál fue la orden de Dios? ¿Cuál fue la orden de Dios? En ese mismo capítulo, pero en el verso 2 y verso 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amalec se había interpuesto cuando Moisés venía de Egipto con el pueblo. Tuvieron incluso que batallar contra los amalecitas, y por habérsele interpuesto en el camino en aquella época, Dios esperó hasta la época de Saúl para reprender a ese pueblo de los amalecitas. Lo que nos queda es como el sinsabor, ¿verdad? Nos queda como el sinsabor de que Dios haya dado esa orden de mira, destruye todo lo que tiene. Y dice: no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho. Entonces uno dice: pero es como una orden muy drástica, como que, pero ese no es el Dios de la misericordia que conocemos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, uno no lo va a poder entender, la verdad, así como así, a no ser de que vayamos a los textos originales. Vea, la palabra hebrea haram, así se escribe, así se pronuncia, traducida en ese verso como destruye, significa anatematizar. No sé si ya ustedes están familiarizados con la palabra anatema, ¿verdad? Y por lo tanto, exterminar, destruir. Cuando un país era anatematizado, se consideraba como maldito. Todo lo que pertenecía a la nación, y debía ser muerto el pueblo, también el ganado y los otros seres vivientes, porque era maldito. Algo así se presentó
con Josué, en la época de Josué, capítulo 7 de ese libro. Un hombre, después de la victoria contra Jericó, las murallas de Jericó cayeron, entraron, mataron a todos, menos a la ramera Rahab, que había escondido a los espías. A su familia fueron los únicos que no mataron, pero acabaron con todo. Y Josué había dicho: cuidadito, cuidadito, ustedes le perdonan la vida a alguien que no sea Rahab y su familia. Cuidadito, toman cualquier cosa de esa ciudad, porque esa ciudad es anatema. Pero hubo un hombre llamado Acán, que a escondidas tomó un manto babilonio, tomó 200 siclos de plata y un lingote de oro, y fue y lo escondió en su tienda. Y en lo espiritual, hermano, esto tiene una repercusión desde lo espiritual y trae unas consecuencias tan nefastas, catastróficas. En ese caso, en el tiempo de Josué, sobre el mismo pueblo de Israel. O puede traer consecuencias nefastas a la familia. Resulta que después de esa enorme victoria contra Jericó, fueron a hacer guerra contra un pueblo mucho menor que Jericó. No era tan amurallado y tan poderoso como Jericó, que era la población de Jai. Y resulta que como quedaba en una colina, cada que los israelitas iban para allá, unos cuantos hombres de Jai los sacaban corriendo y mataban a los israelitas. Y Josué no entendía. Así que Josué tuvo que venir a la presencia de Dios y preguntarle: ¿qué pasa, Señor? Y el Señor le dijo: es que hay anatema en medio del pueblo. Entonces tuvo que tomar la tarea de ir tribu por tribu, y en las tribus, familia por familia, y preguntar: dime la verdad, ¿tú tomaste algo de Jericó que fue maldición para nosotros? Hasta que llega a Acán y le pregunta: dime la verdad. Y él dice: sí, yo he pecado contra Jehová. Yo tomé un manto babilonio, tomé 200 siclos de plata y un lingote de oro que codicié y lo tomé para mí. ¿Ya saben ustedes qué pasó? Les tocó sacar a Acán fuera del campamento, a su familia, a sus hijos, y todo el pueblo apedrearlo, porque ellos tomaron la maldición. ¿Me voy a entender? Por eso la orden de Dios a Saúl. Pero Saúl, un hombre voluntarioso, dijo: no, yo soy el rey, yo cumplí con la misión que Jehová me encomendó. Voluntarioso, así hay gente. Estamos con problemas de nuestro intelecto, somos racionalistas, abrimos cabida a la incredulidad, somos personas emocionalistas, o podemos ser personas voluntariosas. Un problema de conciencia tenemos el caso de Usa, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Esa es otra situación que a nosotros nos ha parecido como drástica, pero si Usa tuvo una buena intención de detener el arca, se iba a caer. Pero Dios, ¿sería que Dios se ofendería con que el arca tocara el barro del suelo, a que la mano pecadora tocara el arca? Usa era un sacerdote entrenado. Toda su vida fue entrenado para el oficio de cargar el arca. Había sacerdotes para ese oficio exclusivamente. Eran entrenados desde niños. Él sabía que el arca no se podía tocar. Al parecer, el espíritu de la familiaridad invadió a Usa, de tal manera que se le olvidó la reverencia y tocó el arca, y ese mismo instante cayó muerto. La palabra temeridad es una persona imprudente que, a pesar de tener conciencia de que eso no se debe hacer, aún así lo hace. Hay un versículo que luego nos trata de explicar eso, y es: el que sabe hacer lo bueno, sabe hacerlo, tiene conciencia, pero no lo hace,
le es ¿qué? Contado como pecado. El desgaste material es producto de la temporalidad de nuestra existencia en el campo de la materia. Por el contrario, no existe desgaste en el nivel de las energías más sutiles. ¿Cuáles son las energías más sutiles? El alma y el espíritu, respecto a la materialidad. Es decir, cuando comparamos la parte material nuestra con nuestra parte inmaterial, nuestra parte material se va desgastando, se va envejeciendo, vamos sufriendo de achaques, de dolores por aquí y por allá, pero por dentro todavía nos sentimos bien, porque la parte inmaterial no sufre desgaste, está sutilizada, pero no sufre desgaste respecto a la materia. De manera pues que la desalinealidad se trata de una alteración en el funcionamiento original del alma. Aquí está la clave de la desalinealidad. ¿Qué es la desalinealidad? Una alteración en el funcionamiento original del alma, que tiene que ver con una medición en la energía psíquica. Esa es la palabra griega, psique, o almática, es lo mismo. Dicha energía, que se expresa en dos términos, magnitud y movimiento, eran medidas que lograban una polarización. Es decir, mientras la una aumentaba, la otra disminuía y viceversa. Vamos a mirar una gráfica a ver si la podemos comprender mejor. En la parte superior tenemos una esfera más grande que las que hay para abajo. Esta esfera representa el espíritu. La última esfera, la más pequeña, representa el cuerpo. A medida que bajamos por la ruta consciente, ahorita hablamos de la ruta de la conciencia, las esferas van disminuyendo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esta gráfica así? Porque así fue creado Adán. Antes de pecar, Adán funcionaba así. En la parte izquierda tenemos una línea vertical que tiene una escala de medidas. Y si miramos aquí en el cuerpo, la medida que da es la energía que se expresa en movimiento al lado derecho y en magnitud al lado izquierdo. Por lo tanto, en el cuerpo, Adán tenía gran movimiento, aquí tenemos marcado con el 8, y tenía una magnitud de 1. La magnitud energética en la materialidad era menor que el movimiento en la materia. Y a medida que nos interiorizamos, ya en el alma, empieza a aumentar la magnitud y a disminuir el movimiento. Cuando llegamos hasta el espíritu, el movimiento se marca con 1, pero la magnitud de energía, la potencia de la energía está en 8. Y esa polaridad, ¿por qué era eso así? Para poder resistir la eternidad en la materia. Yo sé que esto les resulta extraño, pero con el paso de que cuando avancemos en las clases, iremos comprendiendo mejor esto a través de la palabra del Señor. Ahora, el hombre pecó y la caída ocasionó que esa polaridad que permitía el balance en el alma humana sufriera un cambio drástico. Miren esta otra gráfica. Ahora cambió. Aquí en el cuerpo ya lo dibujamos como una dimensión mayor, y el espíritu ya está sutilizado. En la medición ya no hay polaridad. Aquí en el cuerpo la magnitud está marcada con 8 y el movimiento también con 8. Y si nos interiorizamos, vemos 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2. Y en el espíritu 1, 1. Poco movimiento, poca magnitud. Por eso, hermanos, nosotros invertimos la energía, invertimos nuestra vida para lo exterior y no para lo interior. Y lo interior está allá, sutilizado. No hacemos nada por eso. Es por eso que la energía espiritual quedó sutilizada desde la caída
la potencia espiritual está intacta. Atención, la potencia espiritual está intacta, pero la desalinealidad en el alma no la permite fluir hacia el exterior. Es por eso también que la muerte puede separar la sustancia material de la inmaterial, por la falta de la polaridad que le daba balance. El árbol de la vida brindaba ese balance energético, no permitiendo ninguna iniquidad en las dimensiones almáticas y haciendo de la unidad integral del ser. ¿Cuál es la unidad integral del ser? Espíritu, alma y cuerpo, como Pablo lo expresa en 1 Tesalonicenses 5:23. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para el gran día del Dios, de la venida de Dios. Entonces, la unidad integral del ser, espíritu, alma y cuerpo, llegará a ser netamente espiritual. Ese era el crecimiento que debía tener Adán. Adán tenía que crecer espiritual y almáticamente al punto en que el cuerpo se volviese también espiritual. Como eso fracasó, ese trabajito es futuro, y Pablo lo anuncia y lo llama la transformación. Y eso ocurrirá en la segunda venida de Cristo. 1 Corintios 15, 51 y 52, lo cito de memoria porque no está en las notas. Allá dice: os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos se levantarán sin corrupción, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Esa transformación, que es un cuerpo espiritualizado. Hermoso eso. Miren, esto es un arte, producto de la imaginación, por supuesto, pero ¿por qué no poder hacernos una idea que algo así sería el árbol de la vida? Los frutos luminiscentes. Y ahorita vamos a leer textos sobre el árbol de la vida, pero eso era lo que sustentaba al hombre. No podía comer del otro árbol, pero Adán no tenía cohibición de comer de este. Ahora, el árbol de la vida queda fuera del alcance del hombre hasta que Cristo regrese. Con el retorno de Cristo, que es el verdadero árbol de la vida, el hombre se conectará plena e integralmente a la eternidad de la vida en Cristo, y podrá comer literalmente del árbol de la vida que estará en la Nueva Jerusalén. Por ahora nuestra conexión con la vida es en el espíritu nuestro. Es un milagro espiritual. El Espíritu Santo por eso habita en nuestro espíritu. Y nuestra conexión con la vida eterna es espiritual. Pero por fuera todavía nos falta. Al alma todavía le falta. Todavía le falta. Ahora, en la Nueva Jerusalén estará el árbol de la vida. Mire, Apocalipsis 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Para poder comer del árbol de la vida, literalmente toca vencer. No me quiero adelantar, Fere, no me quiero adelantar. Quiero que tenga en cuenta esta frase: al que venciere. Pasemos ahí mismo a Apocalipsis capítulo 22, versos 2 y 14. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esa ciudad es la Nueva Jerusalén, pero espere, dice que en la ciudad, verso 2, que al uno y al otro lado de la gran calle, porque la Nueva Jerusalén va a tener una calle principal, ¿no?
una avenida, una autopista, pero parece que son 2 carriles, porque dice que por en medio de la calle, que es de oro, circulará, fluirá el río que parece de cristal, y que ese río empieza desde el trono de Dios, circula por la calle, por medio de la calle, hasta salir de fuera de la Nueva Jerusalén. Esas aguas salen. Y dice que del uno y el otro lado del río estaba el árbol de la vida, extendido por todo lo largo de esa calle y por todo lo largo de ese río. Y que ese árbol da 12 frutos. No sé si se comprende bien, 12 frutos. Es decir, dice cada mes un fruto. O sea, vamos a imaginarnos. No tengo ni la menor idea. Me gusta, permítame. Me gusta mirar esto otra vez. A ver. Me gusta mirar esto. Entonces póngase, en enero, manzanas. Ejemplo. Es por darnos una idea, hermano, perdónenme. No tengo ni la menor idea si van a ser manzanas o frutas como las que conocemos. No sé. No me pregunte porque no sé. Pero supongamos, en enero da manzanas, en febrero da naranjas, en marzo da papaya, qué sé yo. En abril da, ¿cómo? Ciruelas, duraznos. Y ya los hermanos tienen preferencia por algunas frutas, yo ya sé. Entonces, imagínate, ese árbol da cada mes un fruto. Son 12 frutos, pero cada mes da uno. Ese fruto que dé, o esos frutos que dé el árbol de la vida, es para que nosotros comamos de él, porque ahí estuvo la promesa: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Pero en el verso 14 de Apocalipsis 22 hay una bienaventuranza. Bienaventurados los que ¿qué? Lavan sus ropas. Atención con eso, porque tiene que ver con el vencer, con la victoria. Los que lavan sus ropas, ¿para qué? Tener derecho al árbol de la vida. O sea, no todos tienen el derecho al árbol de la vida, pero al final todos los salvos tendremos derecho al árbol de la vida. Pero ¿por qué existe esa advertencia? Los que lavan sus ropas tienen derecho al árbol de la vida. Dice, y para entrar por las puertas de la ciudad. Porque las ropas, el vestido, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tiene que ver con el alma. Miremoslo. Ropas igual vestidos. O sea que cuando habla de ropas o vestidos más es más una palabra que significa el vestirse, ¿no? La acción de ponerse la ropa. La ropa pues son las prendas, pero ambas palabras se relacionan a la salvación en el alma. La salvación ya es una realidad en nuestro espíritu, pero ahora somos responsables de pasar esa salvación, pasarla al alma. Que el alma sea salva, que el alma experimente el poder de la salvación. Ahí ya toca con colaboración nuestra. Es el poder de Dios, pero con colaboración. Si no colaboro, si no me dispongo, Dios no hace la obra, porque Él no coacciona a nadie, no obliga a nadie. Lo que sí hace es advertir: si no vences, no puedes comer del árbol de la vida. Si no te pones tus ropas blancas, no tendrás derecho al árbol de la vida. Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nótese, vestíos, que ya dijimos es la acción de ponerse la ropa del nuevo hombre. Quiero que ustedes por un momento analicen. Estas palabras del apóstol San Pablo fueron dirigidas a la iglesia en Éfeso. Son palabras para creyentes, personas que han tenido la experiencia de la salvación y del nuevo nacimiento. Pablo no le dirige estas palabras a los inconversos. No le está diciendo a los inconversos: miren, ustedes tienen que vestirse del nuevo hombre. No. Le está hablando a los creyentes que ya son nacidos de nuevo, pero que les falta vestirse ¿de qué? Del nuevo hombre. Por eso estábamos hablando de la salvación del alma. Son personas salvas,
El nuevo nacimiento ya ocurrió en el Espíritu, pero ahora falta que se vista de salvación en su alma. Ahora, no tenemos el tiempo para tratar cómo es ese nuevo hombre. Dice, creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Esas son doctrinas, pero no tenemos el tiempo para meternos ahí. Apocalipsis capítulo 7, versos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Lo notaron? Creyentes que no fueron vencedores, que no emblanquecieron sus ropas cuando podían. Viene el tiempo de la gran tribulación y les va a tocar ¿qué? Quedarse en la gran tribulación y salir, pagar el precio para emblanquecer sus ropas. No hemos tenido la oportunidad de ser vencedores en nosotros mismos, hermanos. El Señor nos da vida, todos los días nos da vida. ¿Para qué? Para que trabajemos en nosotros mismos. Ya por el hecho de ser creyentes, ya por el hecho de pertenecerle, ya tenemos la garantía de esa victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero ahora que tenemos la garantía de la victoria, yo tengo que trabajar con esa garantía en mí mismo, en mi alma, y ser un vencedor. Si yo no trabajo por eso, hermano, voy a tener que pagar el precio después. No necesariamente con la gran tribulación, pero vamos a tener que presentarnos al tribunal de Cristo para que podamos participar del árbol de la vida. Mateo capítulo 22, versos 11 y 13 es la ilustración. Vea. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que está resaltado en rojo, él enmudeció. ¿Por qué enmudeció? El rey que lo invitó fue el mismo rey que le proveyó del vestido adecuado para presentarse a las bodas. No era cualquier fiesta, eran las bodas del hijo del rey. ¿Cómo se atrevía a presentarse de cualquier manera a las bodas? ¿Cómo entraste a las bodas sin estar vestido? En otras palabras, yo te envié el vestido porque vienes sin estar vestido de bodas. Enmudeció, no tenía excusa. Ninguno de nosotros se va a presentar delante del Señor con excusa. Él nos va a decir: yo te di el vestido, yo te di la ropa, pero ¿te vestiste del nuevo hombre? ¿Te vestiste del nuevo hombre? Es la pregunta. Sin embargo, el hombre estaba en las bodas. Estaba en las bodas. Lo que pasa es que lo sacaron. Mire, por eso dije, no necesariamente quedándose en la gran tribulación. No, porque es que vamos a tener que estar allá. Y entonces, ¿qué va a pasar? Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No por la eternidad, pero no tengo tiempo para meterme ahí tampoco. No es el tema. En el espíritu nada ha cambiado. Toda energía sigue igual en potencia, no en magnitud, pero reducido en cuanto a movimiento respecto a la externalización, o sea, respecto a las dimensiones más externas. Testigo bíblico de un hombre desalineado completamente. Mire, Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. La palabra que está en rojo, ensañó,
En el original es del verbo hará, que se traduce como ensañar y significa calentarse hasta derretirse, arder en cólera, en celos. Ahora, en nuestro idioma, y esto es un término jurídico, en nuestro idioma, ensañar significa aumentar deliberadamente los males inherentes a la ejecución del delito, y va acompañado de un deleite en causar daño a alguien. Lo que le pasó a Caín. Mire, así pues, que observamos el flujo de las energías en Caín, cómo aumentan en magnitud a medida que se externaliza un estado de ánimo, porque la palabra que sigue es meot, que se traduce como en gran manera. Se ensañó en gran manera, significa desde el hebreo vehementemente, una fuerza superior, veloz, que ocasionaba mucho dolor interno en Caín. Hermano, cualquier emoción negativa, la tristeza ocasiona dolor, la ira ocasiona dolor, la envidia ocasiona dolor, la depresión ocasiona dolor, la raíz de amargura ocasiona dolor interno, un dolor interno. Aquí es por causa del enojo. Además, el semblante de él decayó. La palabra es Jifelú, de la raíz nafal, que significa caer, y de donde se toma la palabra nefilim, los caídos, en Génesis 6:4. Génesis capítulo 4, verso 6 y verso 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versión, esa es la versión Reina Valera. Ahora la versión Vélez Valera. La versión Vélez Valera. ¿Cómo serán esas palabras en esa versión? Vea, si las energías estuviesen fluyendo bien, su acto de ofrenda, Caín, pregunta, ¿no lo elevaría a una espiritualidad mayor en su relación con su creador? Respuesta, claro que sí. Es una pregunta retórica. Mientras que si su flujo sigue aquel curso, la iniquidad terminará desequilibrándole al extremo para hacer el mal, y el pecado está a punto de aparecer. Caín no puede controlar su enojo. Las energías fluyen discordantes dentro de él. Ni siquiera el saber desde su intelecto que él tenía la preeminencia de la primogenitura, que Abel tendría que contar siempre con su aprobación, y que Caín estaba sobre su hermano, logró que se detuviera en su accionar. Ni siquiera eso logró. La magnitud en esa faceta intelectual era muy baja como para controlar su emoción, que ya estaba dañada. ¿Y por qué estaba dañada? Porque estaba fluyendo con más magnitud y mucho más velozmente. Y su voluntad afectada, ¿por qué? Porque estaba más intensa y veloz que la emoción misma, y abierta para cometer el crimen. Terminó siendo el primer homicida de la historia. Génesis capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató. Energías que ya no estaban polarizadas. Voy a mostrarlo con una gráfica. Flujo de energía inicuo, el contraconsciente y la no correspondencia. Estas son palabras o términos que vamos a seguir usando de aquí en adelante. Contraconsciente y la no correspondencia. ¿Qué significa eso? Cuando el flujo de energías almáticas no corresponde ni a la ruta de la conciencia, ni a la posición lineal de las dimensiones, el mal se genera desde la naturaleza o la capacidad pecaminosa y se manifiesta. Mírelo acá. ¿Cuál es la linealidad de las dimensiones? Esta, mire, hay dimensiones de la derecha, hay dimensiones del centro, que ya sabemos, esto es lo que la Biblia llama el corazón del ser humano,
y tenemos dimensiones a la izquierda. Esa es la linealidad de posición. Cada dimensión tiene su posición porque así Dios nos creó. Ahora, la ruta de la conciencia, mire, es la línea blanca que zigzaguea. Hace 8 días dije serpentea, pero no sé por qué dije así. No sé por qué dije así. Zigzaguea es mejor. Entonces, este es el espíritu, la esfera superior de color amarillo. La tríada de color rojo es el intelecto. La tríada azul son las emociones. Y la tríada de color púrpura es la voluntad. Aquí la de color ocre es el cuerpo. Y la conciencia recorre todas y cada una de las dimensiones, bien sea para traer información desde el espíritu o desde lo espiritual, o desde lo externo, desde la realidad externa. Interioriza también la información. Es una faceta examinadora. ¿Qué es el contraconsciente? Lo tenemos aquí. Mire, estas flechitas que están así están en contraconsciente porque no respetan la ruta de la conciencia, no respetan la ruta. Entonces, cuando esta dimensión pretende esta dimensión, aunque es de la misma faceta, de la misma voluntad, se ocasiona una iniquidad. Cuando esta de aquí también quiere pretender esta o esta, eso son lo que la Biblia llama iniquidad. Nosotros en este estudio le llamamos desequilibrio. En esta gráfica, la parte superior tenemos 2 dimensiones y la parte superior, la esfera superior, pretende a la inferior y a eso se le llama influencia. En la parte inferior de la gráfica tenemos otras 2 dimensiones. La dimensión superior está siendo pretendida por la inferior y a eso se le llama afectación. Entonces, haciendo la dinámica, según el esquema, de arriba para abajo se influye, ¿sí? De arriba para abajo se influye, de abajo para arriba se afecta. ¿Listo? Otra vez lo repetimos. De arriba para abajo se influye, de abajo para arriba se afecta. Lo estamos diciendo así porque el mundo espiritual es superior a nuestra realidad. Amén. Entonces, el mundo espiritual que está arriba nos influye todo el tiempo. Nos influye el mundo espiritual de Dios y nos influye el mundo espiritual del enemigo. Desafortunadamente, debido a nuestra naturaleza, somos más dados a la influencia del mal que a la influencia del bien. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero cuando nosotros hacemos acciones aquí, desde acá, afectamos el mundo espiritual. ¿Lo afectamos para bien o lo afectamos para mal? Lo mismo ocurre en el ser humano. En el ser humano, de afuera para adentro se afecta. De adentro para afuera se influye. De adentro para afuera se influye. De afuera para adentro se afecta. La pulsión sexual, esto es para poner un ejemplo. La pulsión sexual, que es una dimensión central volitiva, la más externa del alma, no debería afectar sobre la voluntad emocional porque se hace en contraconsciente y por ser una dimensión más interna que ella y bajo la linealidad posicional que no corresponde, la voluntad emocional tiene la tendencia a permanecer abierta por la falsedad de seguridad y por debilitamiento. Entonces, cuando hay una afectación de abajo hacia arriba, entonces la dimensión que es afectada se debilita y mantiene abierta. Y cuando hay una influencia, es decir, de arriba hacia abajo, entonces la dimensión que está siendo influenciada se cierra, se endurece por el miedo. Aquí tenemos unas gráficas. Esto que está encerrado aquí en verde, esta es la pulsión sexual. Está la dimensión de la voluntad llamada pulsión sexual y esta es la voluntad emocional. La pulsión sexual está pretendiendo, está afectando a la voluntad emocional. Cuando ocurre la afectación en la voluntad emocional se debilita y se abre. Es una dimensión débil. Ahí hay un problema, ahí hay una iniquidad ya, un desequilibrio. Igual ocurre cuando la pulsión sexual ha sido violentada desde la corporeidad, violentada en cualquier tipo,
físicamente, sexualmente, emocionalmente. Y dice, el trauma hace que la voluntad tenga una tendencia de estar debilitada y abierta. Aquí tenemos la figura, ahora está aquí. Está la corporeidad, está la pulsión sexual. Cuando desde la corporeidad alguien violentó, ¿sí?, alguien maltrató, entonces la pulsión sexual queda débil, abierta. Una persona que no solo en su sexualidad, no, sino en otro tipo de decisiones, es débil, es frágil, es manipulable, porque esa dimensión ha sufrido una iniquidad. Pero cuando la voluntad emocional influye sobre la pulsión sexual y ésta se deja influir, la pulsión sexual se cierra inconscientemente por el miedo. Mire la gráfica. Ahora, aquí otra vez estas dos dimensiones, pero ahora es al contrario. La voluntad emocional afectando de arriba para abajo, afectando la pulsión sexual. Cuando eso ocurre, influyéndola. Cuando la pulsión sexual está siendo influenciada por una dimensión superior, la pulsión sexual se cierra, se endurece, se vuelve insensible. No le importa los sentimientos de los demás. Ojo, porque no tiene que ver solo con la sexualidad. Así se llama la dimensión, pero no solo tiene que ver con la sexualidad. Esperen, dentro de 8 días, tratamiento al desequilibrio. Ahora sí, por fin, entraremos en materia. Ya vamos a dejar tanta teoría y vamos a entrar en materia. Entrar en materia es identificar qué problemas hay en cada dimensión. Qué problemas hay en el espíritu, porque el espíritu puede ser contaminado. Qué problemas hay en la sabiduría, qué problemas hay en la inteligencia, qué problemas hay en el conocimiento, la parte intelectual. ¿Qué problemas hay en la otorgabilidad, en el autocontrol, en la afectividad, la faceta emocional? ¿Qué problemas hay en el lenguaje estructurado? ¿Qué problemas hay en la voluntad emocional? ¿Qué problemas hay en la pulsión sexual, faceta volitiva? Dimensión por dimensión vamos a considerarla, pero a la par que presentamos qué tipos de iniquidades se dan. Al mismo tiempo empezaremos a hacer ejercicios, guiándonos por la palabra de Dios, a que si hacemos esos ejercicios, y los hacemos porque están revelados en la palabra, podremos ir dándole estabilidad a nuestra alma. Amén. Quiero que oremos un momento.